Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a desentrañar uno de esos misterios que nos tienen a todos con la boca abierta, hablando sobre algo que ha sacudido el mundo del espectáculo y, sobre todo, a los fans de nuestro querido Can Yaman. Si han escuchado bien, vamos a hablar del accidente de Can Yaman en la discoteca y, lo más intrigante, quién lo atropelló y lo dejó así. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, a separar los hechos de los rumores y a intentar poner un poco de luz en este asunto que ha generado tanta preocupación y especulación. Y si aún no lo han hecho, les recuerdo que suscribirse a nuestro canal es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras exclusivas y de apoyarnos para seguir trayéndoles este contenido que tanto nos apasiona. Así que pónganse cómodos que empezamos. El nombre de Can Yaman es sinónimo de carisma, de éxito arrollador y, para muchos, de un galán de telenovela que ha conquistado corazones a nivel mundial. Sus proyectos profesionales, sus romances mediáticos y su presencia imponente en redes sociales lo mantienen constantemente en el ojo del huracán. Sin embargo, hace poco las noticias que nos llegaban sobre él no eran de proyectos nuevos ni de romances, sino de algo mucho más serio, un accidente. Y no un accidente cualquiera, sino uno que ocurrió en un lugar inesperado, una discoteca, y que lo dejó en una situación que preocupó a muchísimos. Cuando hablamos de un accidente en una discoteca, uno se imagina mil escenarios, ¿verdad? Luces, música alta, gente bailando, tal vez un tropiezo, una caída. Pero la realidad, al parecer, fue mucho más aparatosa y delicada. Los detalles que han trascendido y que vamos a analizar con pinzas, apuntan a que Can Yaman se vio envuelto en un incidente serio mientras disfrutaba de una noche presumiblemente de ocio, en un local nocturno. Y aquí viene la parte que más nos intriga y sobre la que hay más preguntas: ¿qué pasó exactamente? ¿Cómo llegó a estar en una situación de riesgo físico? Las primeras informaciones que surgieron hablaban de un incidente grave, incluso mencionando la palabra atropellado. Ahora, cuando escuchamos atropellado en el contexto de una discoteca, la mente nos vuela a un coche, a una moto, algo en movimiento y a alta velocidad. Pero ¿cómo puede ocurrir algo así dentro de un recinto cerrado, rodeado de gente y de mobiliario? Es ahí donde la cosa se pone realmente confusa y a la vez más fascinante. Parece ser que el incidente ocurrió en Estambul, y las noticias se propagaron rápidamente a través de los medios de comunicación turcos y, por supuesto, de las redes sociales, donde los fans empezaron a compartir la noticia con angustia. Las fuentes iniciales hablaban de que Can Yaman estaba en una discoteca y, de repente, se produjo un accidente. Algunas versiones sugerían que pudo haber sido arrollado por una moto o un vehículo similar que, por alguna razón inexplicable, se encontraba dentro del local. Imagínense la escena: la música a todo volumen, la multitud, y de repente la aparición de un vehículo en medio de la pista de baile. Suena a película de acción, ¿no creen? Sin embargo, a medida que pasaban las horas y se intentaba obtener información más precisa, las versiones empezaron a matizarse, como suele ocurrir en estos casos. No siempre la primera información es la más precisa, y los rumores tienden a amplificarse. Se empezó a hablar de que quizás no fue exactamente un atropello, en el sentido literal de ser embestido por un vehículo a motor en movimiento. Algunas informaciones más detalladas apuntaban a que pudo tratarse de un incidente con un vehículo, sí, pero tal vez estacionado o moviéndose a muy baja velocidad, en un contexto diferente al que nos imaginamos inicialmente. ¿Qué tipo de vehículo podría haber estado involucrado? Aquí es donde la imaginación vuela, pero intentemos ser un poco más realistas, o al menos basarnos en lo que se ha filtrado. Si no fue un coche, ¿qué podría ser? Quizás una motocicleta, un quad o incluso algún tipo de vehículo utilizado para el mantenimiento o la seguridad dentro de grandes locales. Las discotecas, especialmente las más grandes y elaboradas, a veces pueden tener zonas de servicio o acceso para vehículos de este tipo, aunque es muy inusual que estén circulando en medio de la zona de público. Lo que sí parece ser un consenso es que Can Yaman sufrió lesiones. La gravedad de estas lesiones es precisamente lo que ha generado la mayor preocupación. Los primeros informes hablaban de fracturas, de la necesidad de inmovilización y de un periodo de recuperación que podría ser prolongado. Ver a un actor en la cúspide de su carrera, con tantos proyectos en marcha, de repente hospitalizado y con dificultades para moverse, es algo que impacta. Y aquí surge la pregunta clave que todos nos hacemos: ¿quién fue el responsable? ¿Fue un accidente fortuito, una imprudencia ajena, o hubo algún tipo de negligencia por parte del local?
Cuando se habla de un incidente así, lo primero que se busca es un culpable, alguien que responda por los daños. Pero en un ambiente de discoteca con tantas personas y a menudo con cierta desorganización, es complicado determinar responsabilidades de forma inmediata. Las hipótesis que se han manejado son variadas. Por un lado, podría tratarse de un empleado del local, quizás haciendo alguna tarea fuera de lo común en ese momento, que perdió el control de un vehículo. Por otro lado, también se ha especulado sobre la posibilidad de que un cliente hubiera accedido al local con algún tipo de vehículo, lo cual suena bastante descabellado, pero en el mundo del espectáculo a veces suceden cosas inesperadas. Lo más probable y lo que suele ocurrir en la mayoría de los accidentes es que haya sido una combinación de factores o una imprudencia puntual. Quizás un conductor que no estaba prestando la debida atención, un movimiento brusco del vehículo, y la mala suerte de que Kanyaman estuviera en el lugar equivocado en el momento equivocado. La discoteca, por su parte, podría enfrentar preguntas sobre las medidas de seguridad implementadas para evitar este tipo de incidentes. ¿Estaban las zonas de acceso para vehículos debidamente señalizadas o restringidas? ¿Se permitía la circulación de vehículos en zonas de público en horarios de alta afluencia? Lo que sí ha quedado claro es que Kanyaman tuvo que ser atendido por los servicios médicos y, según se ha reportado, ha estado pasando por un proceso de recuperación. La privacidad de las celebridades siempre es un tema delicado, y en casos de accidentes, es normal que la información sea limitada para proteger a la persona afectada. Sin embargo, la preocupación de sus fans es genuina y comprensible. A pesar de la falta de detalles oficiales concretos sobre la identidad del atropellador o la dinámica exacta del accidente, lo que sí podemos inferir es que fue un evento desafortunado que ha tenido consecuencias para el actor. Esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la seguridad en todos los entornos, incluso en aquellos destinados al ocio y la diversión. Una discoteca, por muy bien organizada que esté, sigue siendo un lugar con cierta complejidad logística y por ende con potenciales riesgos. Hemos visto cómo las redes sociales y los medios de comunicación se han hecho eco de la noticia, con titulares que buscaban captar la atención. Kanyaman atropellado en discoteca, ¿quién es el responsable? El grave accidente de Kanyaman, las claves del incidente en Estambul, son algunos de los titulares que han circulado. Y es natural que haya tanta curiosidad, porque Kanyaman es una figura pública que genera mucho interés. Lo importante ahora, más allá de la especulación sobre quién o qué causó el accidente, es el bienestar del propio Kanyaman. Esperamos que su recuperación sea completa y que pronto pueda volver a estar activo en sus proyectos y en nuestras pantallas. Los accidentes suceden y lo fundamental es que las personas involucradas reciban la atención necesaria y que se tomen las medidas para evitar que algo similar vuelva a ocurrir. Hasta ahora, la identidad exacta de la persona o el vehículo responsable no ha sido confirmada de manera oficial. Es posible que por respeto a la privacidad del actor o por tratarse de un asunto legal en proceso, los detalles no se hagan públicos de inmediato. En muchos casos de accidentes, la investigación puede llevar tiempo, y hasta que no haya conclusiones definitivas, la información suele ser escasa. Lo que sí podemos afirmar, basándonos en los reportes que han circulado, es que Kanyaman sufrió lesiones que requirieron atención médica y un periodo de recuperación. El hecho de que el incidente haya ocurrido en una discoteca añade un elemento de sorpresa y de confusión, ya que no es el escenario típico que uno asocia con un atropello. Sin embargo, la realidad a menudo supera la ficción, y los accidentes pueden ocurrir en los lugares más insospechados. En resumen, lo que sabemos es que Kanyaman estuvo involucrado en un accidente en una discoteca en Estambul, que resultó en lesiones. La naturaleza exacta del incidente, es decir, cómo ocurrió el supuesto atropello y qué tipo de vehículo estuvo involucrado, no ha sido completamente aclarada públicamente. Tampoco se ha revelado la identidad del responsable. Lo que sí es seguro es que es un incidente lamentable que ha generado preocupación entre sus seguidores. Y bueno, mis queridos seguidores, hasta aquí llegamos con este tema que ha generado tanta intriga y preocupación. Espero que esta exploración nos haya ayudado a tener una idea más clara de lo que ha sucedido, incluso si quedan algunas preguntas en el aire, como suele pasar en estos casos. Lo más importante es enviar mucha energía positiva a Kanyaman para su pronta y completa recuperación. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir buscando y trayéndoles la información que les interesa. Si este contenido les ha parecido interesante, no duden en dejarle un buen me gusta, que nos ayuda muchísimo a crecer.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Los leo en los comentarios, cuéntenme qué opinan sobre este incidente y qué otros temas les gustaría que tratáramos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.